Buenos días, Jimmy. Hoy ha amanecido azul el cielo, un poco nuboso, un poco, pues ahí, con bastante bruma, a pesar de la llovizna. No llovizna, padre. Tremendo aguacero, padre Ovidio. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo hicieron en la parroquia usted? Estamos celebrando en el Sauce como con 40 personas porque algunos percibieron que iba a llover, van unos 80. Y deteniendo las carpas, celebramos la misa express. La gente terminó de pie porque... ¿No se fue la energía, padre? Sí, se fue. Sí, va. Y seguimos así. Pero regresó a los 5 minutos, ahí fue rápido. Pero donde viven algunos de los empleados, día y medio sin electricidad. Sí. En Santa Rosa. No, es que fue un aguacero. Todavía hay bruma, padre. Pero el lema nuestro es aquel que dejó Danilo, llueva o truene, nada nos detiene. Nada nos detiene. Ahí estamos. Y la gente no se fue y tenían los carros cerquita y se quedaron. Mire qué bueno. Sí. Bueno, realmente que estamos contentos, padre, de tenerlo acá. Ya esta semana de Pascua que nos adentra, ayer con la lectura atenuante de los discípulos de Emaús. Sí, yo sé que a usted le encanta esa lectura. No, y tal vez precisemos unas cositas. Notarán que tenemos 8 apariciones, ¿cierto? Sí. Y la iglesia en estos 7 domingos apenas nos da 3 relatos de apariciones que terminaron ya ayer. Y eso es educativo. A partir del próximo es el yo soy, el presente continuo de Dios en la comunidad. Soy el buen pastor, yo soy la vid, viene el yo soy, que nace en las entrañas aquellas de la zarza ardiente de Moisés, aquella teofanía. Sí. Aquella teofanía donde se aparece en medio de la zarza ardiendo y le pregunta a Moisés, dime quién eres. Yo soy el que soy. Y es yo soy para decir lo que hemos subrayado, el Dios que se revela no diciendo sino haciendo. Cuando le vuelve a preguntar a Moisés, le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Recupera su memoria religiosa y recuerda el Dios que se revela no diciendo sino haciendo. Y Cristo toma ese término en San Juan con una connotación, vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, o yo soy la puerta y yo soy la vid, para hablar del presente continuo de Dios. O sea, no podemos vivir de apariciones, ni mucho menos de alucinaciones, ni de sueños. Yo le digo siempre a mis oyentes, con un hermano evangélico o no católico le venga a decir, fíjate que ayer vi a Cristo y me dijo que te dijera, esas son alucinaciones, ¿verdad? Creo que lo que tiene que decirnos el Señor está en la palabra, punto. Padre, ¿y qué tan frecuente es eso? De que le digan a uno, es que el Dios me dijo que aportaran para comprarnos la casa. Dios me dijo que les dijera a ustedes que hoy tienen que ayunar. O sea, no es así la cosa, padre. No, yo creo que tiene que haber una disciplina. Pues sabes que con los hermanos no católicos lo único que tienen en común es ser anticatólicos, diezmo y ofrenda. Lo demás, cada quien se dispara. ¿Cuál es el lema? Nuestras iglesias son cristocéntricas y ahora hablan de trinitarias. Antes no decían esa palabra, sí. Pero ahora tienen que tomarla de la iglesia católica. No, y ahora tienen la cena. La cena. El Viernes Santo, por ejemplo, en el Santo Entierro pasamos por muchas iglesias evangélicas y con celebraciones. Antes estaban cerradas. Cerradas. Tenemos a Lucio Rosales desde el barrio abajo en Tegucigalpa. Lucio, buenos días. Buenos días, Oscar, si no me equivoco. Sí. Y al padre Ovidio también. Gracias. Quiero adelantarme a felicitar a ese santo varón, el padre Ovidio Rodríguez, que está de plácemes el próximo 26 de abril. Y cumplo el número perfecto, 70. 70 años. Padre, ya lo voy a alcanzar porque fíjate que yo cumplo ese mismo día, 66, en la bestia. Ya. Y entonces no, yo quiero unirme salvo siempre salvo significa eso, invierte en los números. Sí. No, fíjese que yo siempre, yo espero que Dios lo bendiga ricamente. Y también al lado de todos los que trabajan ahí en Suyapa Medios, que le tienen mucho cariño, como nosotros también, los que le escuchamos, porque usted es un educador espiritual para nosotros, ¿verdad? Gracias, siempre Lucio. lo escuchamos, que Dios lo bendiga, le dé muchos años más de vida. Como me dijo a mí alguien, que Dios le dé muchos años más de vida, me dice, mientras yo no lo mantenga, me dijo una vez. Monseñor Santos lo decía de otra manera. ¿Sí? Que le dé muchos años de con tal me dé de comer, no hay problema. No, es bonito, padre, fíjese que, no, realmente, en lo personal, mi cumpleaños es el 26 de abril y mi nombre es Lucio. ¿De veras? Y mi mamá, como era muy católica, me puso Lucio porque Santa Lucía es la patrona de los no videntes, ¿verdad? Sí. Y entonces por eso me puso ese nombre, pero mi verdadero nombre creo que era Marcos.
Ya. Porque creo que es el día de San Marcos, ¿verdad? Sí, San Marcos. San sí. Marcos, si mal San no Marcos recuerdo. es el martes, que, mañana. Sí. Padre, le reitero mis felicitaciones y algún día pues nos reuniremos para que departamos juntos, ¿verdad? Bueno, Usted es un hombre muy ocupado, pues. será bienvenido. Gracias, Padre. Feliz día y Gracias, que la pase Lucio. bien. Lo esencial no se ve con los ojos, Lucio, se ve con el corazón, dice el libro del Principito. Sí. Mañana día San Marcos. San Marcos, sí. San Marcos de Colón está San Marcos de fiesta. Colón. No, fíjate que celebran No. otros santos, si no me equivoco. Creo que celebran a Santa Ana, si no me equivoco. como patrona. Ujú. Ah, San Marcos allá en Guaymaca. ajá. De veras que pocos espacios, iglesias llevan San De San Marcos. Marcos. De los evangelistas pocas, padre. Sí, Hasta ahorita se acaba de aquí en la arquidiócesis la parroquia San Juan Evangelista. San Juan En la Evangelista. salida del ancho. Ya. Pero Una de ahí, aldea, ¿no? San Mateo, bueno, Mateo. Mateo. A secas, Mateo. Sí. Hablaba con un carmelita, Mario, que somos contemporáneos, y nos encontramos en el cumpleaños del obispo, y nos sentamos en el mismo círculo. Ujú. Ah, le digo, Marcos, esta aldea, Mateo, y la calidad. Mateo no diga Mateo, diga ateo. Es bien difícil. Es difícil, padre Jason. Hay una gente linda ahí, poquitas, pero son bellas personas. Bueno, padre, ayer, pues la primera lectura, el anuncio de Pentecostés. Sí. Cerca ya el Espíritu Santo. Decía yo, un hombre, un pescador de manos callosas, piel curtida, cómo se inspiró, ¿verdad? Ya tenemos llamada, padre. Llamada. Es que la gente al verlo aquí se emociona. ¿Eh? Santa Teresa, ¿de dónde? De Prados Universitarios. Teresa, buenos días. Muy buen día, Oscar, y buen día al Padre Ovidio. Quiero hacer unas preguntas. Adelante. Quiero preguntar si a las iglesias solo se les ponen los nombres de santos, ¿verdad? Y en segundo lugar, he estado viendo unos links que son, dicen, las visiones de Ana Catalina. Emerick. Sí, que entonces yo pregunto, bueno, en una de las visiones dice que donde se celebró la Pascua nuestro Señor Jesucristo, en el lugar donde estaban era un salón muy grande, pero habían otras piezas adjuntas donde habían otras personas, ¿verdad? Eso es porque entonces yo me pregunto que dónde vieron los discípulos de Maús al Señor Jesús, que dice que lo reconocieron al partir el pan, si esa cena solo la estaba celebrando con sus discípulos. Esa es mi pregunta, gracias. Santa Teresa, yo soy alérgico a las visiones, ¿verdad? Me alegra que el Papa ya nombró una comisión teológica. ¿Cómo es que bíblico. dijo el Papa? La iglesia no es una oficina postal, algo así dijo, ¿va? Sí, sí. Referente a eso. Referente a eso. Y creo esa comisión, y creo que es justo y necesario porque hay excesos en estas cosas. En primer lugar, hay que notar que Jesús nunca se revela a uno solo. Siempre es a dos o más. Son dos las que van, María de Magdala y María de Cleofás, que van al sepulcro. Los dos peregrinos de Maús, siempre se revela a dos o más para que no se crea que es algo, una visión, como dijera, personal o algo subjetivo o algo producto de la imaginación. Lo cierto es que él es camino y caminante. Comenzó a caminar con ellos y ese es el esquema de la liturgia eucarística prácticamente, ¿verdad? Y lo resaltábamos, o lo resaltaba el texto el domingo pasado. Se reunían para la escucha de la palabra, para la fracción del pan y para la oración. Y lo ponían todo en común. Ese esquema aparece en Lucas. Recuerde que Lucas es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él comienza a caminar con ellos y les escucha. Y sacan todo su desencanto, su frustración, sus sentimientos de derrota. Se desahogaron, padre. Se desahogaron. Sí. Yo le decía a mi gente, cada uno tiene su propio Emaús. El país tiene un Emaús permanente, ¿verdad? Desencantados con los pocos aciertos que este gobierno ha hecho. No hay una luz de esperanza, vive un Emaús permanente y cada uno individualmente tiene su propio Emaús. Yo quisiera como hablar de dos momentos del Emaús, del antes y el después, porque el encuentro con la palabra, Moisés, los profetas, iluminó el sendero, el reclamo fuerte de Jesús, que necios y torpes son, para entender que el Mesías tenía que padecer para llegar a la gloria.
hizo ademán de seguir adelante, pero ellos tienen miedo. El miedo los condiciona. Y recuerde que los discípulos se reunían siempre por miedo, con las puertas cerradas, miedo a los judíos, miedo a lo que había pasado. Y él hace ademán de seguir y ellos le suplican, dice el texto, quédate con nosotros porque el día ya se acaba. Y vuelve a repetir los textos de la última cena. Se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y lo reconocieron al partir el pan. La nueva presencia del Señor en la comunidad ya no son apariciones, es en la fracción del pan. Reitero, lo decía el texto del domingo antepasado, se reunían para la escucha de la palabra o enseñanza de los apóstoles, para la fracción del pan y para la oración. ¿Dónde está la oración ahí? Cuando le dijeron, quédate con nosotros. Pero él después regresan entusiasmados, llenos de gozo y de júbilo. ¿Cómo les cambia el chip, verdad? El encuentro con el resucitado de esa manera, les cambia el chip y regresan a Jerusalén a escuchar la experiencia de los 11 que estaban hablando, que lo había visto Pedro, y ellos cómo lo caminaron con él y lo reconocieron al partir el pan. Me gusta la expresión, y entró para quedarse con ellos. Quédate, y entró para quedarse. El quedarse ahora es en la fracción del pan. Yo creo que eso tenemos que valorarlo bastante. Creo que nos decía un sacerdote anglicano, me duele ir a iglesias católicas donde hay irreverencia a lo que ellos han celebrado a lo largo de siglos, y tenía razón. La forma irreverente en que lo recibimos en la comunión, la forma en que nos vestimos, aunque estemos en verano, pues aquí no es tela, ¿verdad? Ni las islas de la bahía. Sí, tenemos que ir vestidos con dignidad. Y así ese reclamo, y tenía razón. ¿Cómo es que lo reconocemos al partir el pan y lo recibimos de esa manera? Y no recordaba el hecho cuando la pesca milagrosa, que Pedro estaba desnudo, y cuando vio que era el Señor, se fue a poner su vestimenta, en el capítulo 21 de Juan. Yo creo que son referentes que no debemos perder de vista. Padre, que eso muchas veces lo creemos en aquello de que es cosmético, ¿va? Pero yo creo que también cuando nos invitan a una boda, vamos vestidos con dignidad. Y lo decíamos, fíjese, el Viernes Santo, por ejemplo, en el diferente, en Vía Crucis, en las oficios de la Pasión, en el Santo Entierro. ¿Cómo va usted a un sepelio? Sí. Los oficios de la Pasión es eso, adorar la cruz, leer, meditar la Pasión, ir al Santo Entierro, porque la gente en el centro va de chor, anda de escote, las mujeres, ¿sí? El hombre con camisas escotadas, le miran los tatuajes. Entonces yo les decía, ¿cómo van ustedes a un velorio? Sí. Entonces, el padre Rigoberto hacía ese comentario. A mí no me alegra ver multitudes en el Santo Entierro. Sí. No tuvieron plata para irse a una playa y se quedaron. Y se consolaron. Bueno, hablando de las visiones que nos hablaba la oyente, padre o televidente, las visiones de Ana Catalina Emery, que es una beata, pero no son parte del magisterio de la iglesia, aunque han sido frecuentemente utilizadas como una narración piadosa. Hay que tener mucho cuidado, padre. Iluminadora, narración piadosa, vale la expresión. Es una beata, pero hay que esperar todavía pues el tema de su proceso, y no son parte del magisterio. Nos decía, y no son parte de la santidad tampoco. No. Ser santo no es tener visiones tampoco. Ser santo no es tener una mitra, un hábito de religiosa. La santidad no tiene ropaje. Sean santos como yo el Señor soy santo. Aparecen a finales del Código de la Alianza y en el Sermón de la Montaña, que es capítulo 5 al 7 de Mateo, así concluye: sean santos como yo el Señor soy santo. Y reiteramos, santo, aparece más la palabra justo, 221 veces. José era un hombre justo. La palabra que más define el perfil de un creyente que vive, que entona su corazón de criatura con el corazón del Creador. Sí. Nos preguntaba también sobre la colocación del nombre de las parroquias, si solo es de los santos. Así como los héroes, ¿verdad? Yo en Maraita logré que le quitaran el nombre de una escuela porque había sido un lépero. Llevaba el nombre de un diputado que ya murió en esa zona. Note que en las escuelas ponemos nombres de personajes que han hecho historia o tienen cobertura nacional, como Cabañas, Morazán, José Cecilio del Valle, o tienen cobertura local, que fueron buenos presidentes, buenos alcaldes, buenos diputados, porque los hay, ¿verdad? Entonces, es como un referente para el creyente. Pero hay parroquias como Cristo Resucitado, parroquia de la Anunciación del Ángel a María, la parroquia de la Ascensión
aquí San Juan Salvador Bautista, del mundo. Salvador del mundo, ¿verdad? Pero sí prevalecen los nombres de los santos, así como prevalecen los héroes en las escuelas y colegios. Nos pregunta por aquí Nancy Domínguez, dice, ¿por qué en la iglesia hay egoísmo entre los grupos? Dice Nancy. Yo creo que depende de mucho de nosotros, líderes, estar a la cabeza. Ayer que estuvo el Monseñor José Vicente en la parroquia, le decíamos, Monseñor, es una parroquia joven, es la parroquia del debo la casa, debo el carro, pero es una parroquia en comunión. Nuestro lema es de la comunión afectiva, el trabajo efectivo. Vaya, tenemos un retiro pascual uniendo los líderes de pequeñas comunidades y renovación en el seminario mayor, en el introductorio, unidos. Y hacemos asambleas unidas e independientes. Yo creo que depende ahí el deseo del Dios Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Ser testigo creíble, vivir la unidad en la diversidad. Y eso, en lo personal, he hecho un esfuerzo. Yo trabajé en el Pedregal, que tiene comunidades neocatecumenales, renovación. Y para esta vigilia le dábamos más la batuta a catecumenado y la de Pentecostés a renovación, y estaban todos. Era una sola vigilia, nada de dos, ¿verdad? Sí. Bueno, nos dice Selenia Castro, bueno, decirles a la gente 2257-1511, llame temprano, padre, porque la gente se acostumbra a hablar 10 minutos para las 10. Y ya no la queda... gente en la parroquia pide cosas cuando ya está dando la bendición. Pide confesarse cuando está en el nombre del Padre. Quiero apuntar una intención, dije, el padre ya está en la procesión de entrada. En la cultura de última hora. 2257-1511, 2257-1511 el número telefónico. Selenia Castro, saludos hermanos desde Lejamaní. ¿Conoce Lejamaní, padre? No. Comayagua. Comayagua, no. Gracias. Dice, feliz cumpleaños, padre Ovidio, dice, y a nuestro párroco, el padre René Galvez, cumpleaños el 27 también. De veras, René lo conozco. Dos grandes sacerdotes, dice, feliz cumpleaños. De Lejamaní. De Lejamaní. He escuchado buenos comentarios de la parroquia, muy viva. Qué sí. bueno. También nos dicen por aquí Mario Sánchez, bendecido día, oremos al Señor por nuestra Honduras. Por aquí también nos dicen Melba García, ¿dónde puedo adquirir material que hable de las comunidades eclesiales de base? Que deje el teléfono y le voy a conseguir, porque ya lo tenemos. Mire, material que es valioso, que nos hacía falta valorarlo, lo tiene la diócesis de Copán. Buenísimo, okay. Y ahí estamos copiando mucho para el tiempo ordinario. Creo que lo tenemos digitalizado. Que deje el teléfono en cabina, que me lo den y yo se lo mando. Perfecto. Bueno, es por Facebook. Ahí le vamos a decir que nos vamos a contactar con ella para que lo podamos hacer. Pati Paguaga nos dice, buen día, saludos Padre Ovidio. También Isidro López, que nos manda saludos. Bueno, padre, ayer los discípulos de Maús se desahogaron. Iban tristes por el camino. Tristes, derrotados. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros también en los retiros, sí. Padre. Yo siempre lo comparo eso en cómo el efecto, usted lo decía, el encuentro de Jesús resucitado, cómo surge un efecto que hasta nos motiva a regresar, nos motiva a anunciar. Lo mismo que pasa con los retiros, lo que pasa es que a veces nos baja el gas también. Sí, el retiro corre el riesgo que si no se alimenta, se convierte en una llamarada de tusas, de entusiasmo, ¿verdad? Y se va, y eso pasa en todos los movimientos generalmente. En aquellas comunidades que tienen un plan, que saben dónde comienza, dónde sigue y dónde termina, es diferente, pero hay algunos que no tienen eso. Se quedan con el retiro de cursillos de Juan 23, que se entusiasman. Hubo cursillos de cristiandad, por cierto. ¿De veras? Sí, este fin de semana. Ah, mire. De la parroquia andaban 3 del campo. Ahí es una semillita que se va a sembrar. Entonces, creo que se pierde cuando no hay ese seguimiento, pero un seguimiento más enraizado en la palabra, sí. ¿Verdad? El Cursillos tiene el trípode, piedad, acción, y la otra, estudio, piedad y acción. Es el trípode de Cursillos. El trípode es interesante cuando se mantiene, el trípode de la primera comunidad cristiana. Escucha de la palabra, fracción del pan, oración. Cuando eso se da, llega la coinonía, a ponerlo todo en común. Y en la iglesia doméstica, con mayor razón, se debe vivir la coinonía, de ponerlo todo en común. Hemos insistido tener un televisor frente al comedor o un teléfono a la par del cubierto y el cuchillo. No es normal, o sea que es momento no de debate, sino de escuchas, de gozo, de esperanza, de desencanto vividos a lo largo del día. Así como la mesa sagrada de la comunión del Cristo, pan de vida, así de sagrado debe ser el comedor, es punto de encuentro. Como sagrado debe ser el hecho matrimonial. Cuando esos tres están en fila, hay coinonía
y la coinonía da paso a la empatía. Lo que dice Hechos capítulo 4. Tenían el mismo pensar y el mismo sentir. Cuando eso se da, hay un nosotros de comunión que les hace consolidarse como pareja. Ese nosotros, como lo tenemos en la parroquia, de la comunión afectiva al trabajo efectivo. Y eso lo puede vivir cada iglesia doméstica, cada hogar. De la comunión afectiva al trabajo efectivo. Sí. Bueno, tenemos comunicación en línea telefónica. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? José Roberto de Jarama. ¿De dónde nos llama, José? ¿De dónde nos llama, José? Perdón. De Valle de Ángeles. De Valle de Ángeles. ¿Qué tal, José, por allá? No, todo bien. Ahí estamos en la evangelización los domingos. Qué bien. Yo estoy en el catecumenado, primera comunidad. Sí, empezaron el proceso de evangelizar en las plazas. De sí. veras. Sí, Me gustaría estamos. acompañarles, de veras. Voy a ver dónde me ubico. Estamos ahí en Valle de Ángeles. Estamos aquí en Valle de Ángeles. Sí, Empezamos a las 2 y salimos casi a las 5. qué bueno. ¿Y hacen actos medio públicos o en las casas? Sí, así es. Ahí estamos. Vaya. Ahorita estamos en el parque de Valle de Ángeles. Ajá, ¿verdad? qué bien. Público. Sí. Qué bueno. Qué bien, nos alegra eso, de verdad. Que sí. Resucitado, Padre Ovidio. Dígame. Cristo ha resucitado, le digo. Verdaderamente ha resucitado. Y usted Sí, está comprendiendo lo que decía el Papa Juan Pablo II. La fe Exactamente, se fortalece dándola a los demás. Claro que sí. ¿Verdad? A eso Aunque estamos los llamados. humillen, aunque se rían de ustedes, hay motivos. Busquémonos Claro. siempre a la primera comunidad cristiana que salían de las cárceles o cuando los azotaban alabando a Dios. Y lo reitero esas palabras, y eso vale para una persona que esté sufriendo ahorita, que esté en una situación crítica, desafiante. ¿Dónde se fortalecía la primera comunidad cristiana? Que en el sufrimiento alababa a Dios. Salían de las cárceles alabando a Dios. Y ahí sacaban la fortaleza, ¿verdad? Yo creo que ese elemento no solo vale para aquella comunidad, vale para toda comunidad que vive la fe o en la vida personal. Si está pasando una situación desafiante, alabe a Dios, como les comentaba con el padre Hervé, que llegó a la Maradiaga y les dice: únanse a mí en esta acción de gracias por lo que me ha dado el Señor. Y se acerca a nuestra amiga Chichi, le pregunta: ¿le dieron un boleto para ir a Francia de vacaciones? No, le dice: tengo Alzheimer. Dándole gracias a Dios porque tenía Alzheimer. ¿Qué nos recuerda eso? Uno de los salmos, creo que es el 33. Bendigo al Señor en todo momento. En todo momento, en lo grato o no grato de la vida. Sí. Y cuando la haga en lo no grato, va a tener fortaleza. Sí. Saludos a José, a toda la comunidad de Valle de Ángeles. Aquí nos mandan la foto de Parroquia San Juan Bautista, mire. La gran misión en las plazas, ¿ve? Qué bien, qué bien. Mire. Me gustaría estar ahí de verdad. Pues el domingo a las 2 de la tarde que lo hacen. Iglesia en salida. Ahí Eso está. es que, mira, nuestra parroquia no había celebrado un triduo tan particular como este. ¿Cuál fue el detonante? El 31 de marzo nos propusimos en 11 sectores urbanos y en 8 rurales hacer el Vía Crucis. Oíme, la procesión de Domingo de Ramos era increíble. Qué bonito. Y no digamos la vigilia, que fue una cosa de película, valga la expresión, ¿verdad? Sí. Bien sentida, vivida, hecha al aire libre, con expresiones de fe, con un canto de verdad, sentido, vivido con el corazón, que las que cantaban venían con la voz cortada, de ver el ambiente que había. Creo que eso es hacerse sentir que la iglesia está viva y tenemos que aprovechar estas coyunturas. Vea, esa es otra creatividad, ¿verdad? Que tenemos tantas en la Cuaresma, Sí. que el Vía Crucis, que retiros, que actos penitenciales. Por eso hasta se nos vuelve hasta bien larga la Pascua, padre. ¿Lo han notado? Sí. O sea, se nos vuelve hasta como... No es como el Adviento, Ajá. que se nos hace corto, Las y la misma posadas. Cuaresma, porque no tiene una actividad creativa. Nosotros hicimos la Pascua Juvenil, perdone que hable de mi parroquia. No, ¿verdad? pues sí. Y tenemos Ahí anduvimos retiro. cubriendo, padre. Sí, y Sí. tenemos retiro 20 y 21 de mayo, unidos, renovación y pequeñas comunidades. Qué bueno. Sí, tenemos comunicación vía telefónica. Buenos días. Buenos días, Padre Ovidio. Bendiciones. Gracias. Feliz cumpleaños de antemano. Gracias. ¿Quién nos Aquí llama? Estamos hablando desde Suyapa, Desde la aldea. Jenny Palma. Aquí estamos. Gracias, gracias. Queremos mucho al Padre Ovidio y tenemos muchos recuerdos de él aquí en Suyapa. Gracias. Mi madre, Gloria Mercedes. Gloria Mercedes Palma, Padre Ovidio, Sí. siempre lo recuerdo cuando tomábamos cafecito con Emilia Granel. Qué Que bien. pase un feliz cumpleaños, Padre Ovidio. Lo Muchas queremos gracias. mucho y lo queremos tener siempre. Gracias, querida familia de Suyapa.
Yo sé que van en mi memoria y voy en su memoria porque Sí. son parte de mi historia. Emi, ¿verdad? Como pasó también haciendo el bien. Sí. Sí. Bueno, saludos a la gente de Nueva Suyapa, de la aldea de Suyapa, porque son diferentes. Sí, Está- Nueva Suyapa. Ajá. Sí, a veces los periodistas en medios se equivocan Sí. y hablan de la aldea de Suyapa como Nueva Suyapa y viceversa. Es como cuando vivía yo en San Pablo, vamos para el reparto. El reparto es más arriba. Saludos a toda la gente del reparto. Bueno, Padre Villo, yo recordé ayer, escuchando esta lectura de Lucas, la clase que nos dio Sor Loret de liturgia, explicada justamente con el texto de los discípulos de Emaús y esa línea eucarística que nos va dando. Ya la vamos a explicar un poquito. Tenemos a Denis. Buenos días, Denis. Muy buenos días, hermanito Oscar. ¿Cómo está? ¿Y cómo está ese hombre de Dios, ese peregrino que lleva la palabra y con mucha alegría en este día que ha resucitado ese Señor? Que Dios lo bendiga, que la Virgen lo guarde. El padre Ovidio Rodríguez, que me va a disculpar si se enoja conmigo, para mí es una pequeña arca de testamento con todo lo que dice en su corazón y hace vibrar los corazones de sus fieles. Por eso lo quieren tanto. Así que siga por ese camino, padre Ovidio. Le cuento aquí por la diócesis de La Ceiba. Sí. Que tenemos una semana muy llena de bendiciones porque tenemos un grupo de México que se llama Cielo Abierto. Y vamos a tener una semana llena de muchas bendiciones y con ese Jesús sacramentado. Así que Bendito saludándolo Dios. Y como ya miro que lo están saludando por su cumpleaños anticipado, que le den muchos años como Matusalema, con esa alegría, con esa fuerza que usted tiene. Así que buen día y bendiciones a todos los de Suyapa Medio. Vale, buen día, que Dios me los bendiga. Gracias. Mira cómo habla con entusiasmo. Él tiene una discapacidad, igual que Lucio. Sí. Eso es para inyectar un poco de ánimo a aquellos que están tristes porque tienen esa limitante. Mire, el tono de voz de Denis y el tono de voz de Lucio, que tienen discapacidad, lo hablan con qué entusiasmo. O sea, su vida tiene sentido. Sí. ¿Por qué? Porque se han agarrado de Dios y tratan de ponerle vida a esas realidades que les toca vivir permanentemente. Yo creo que el tono de voz de esos dos hermanos que han hablado, Lucio y Denis de La Ceiba, Lucio de los Dolores, ¿verdad? Del barrio abajo. Barrio abajo. Barrio abajo, sí. Es admirable porque el tono de voz te dice el estado de ánimo que viven ellos. Sí. Y a veces uno con un dolorcito de cabeza, sí, padre. Empieza a murmurar, a renegar. ¿Qué señor? ¿Por qué sí. conmigo? Sí. Y la murmuración te lleva a hundirte, lo que le pasaba al pueblo de Israel. Más murmuraba contra Dios, más venían las pruebas. Menos confiamos en Él también, sí. Padre. Porque a veces nosotros estamos que Dios nos falla, que Dios está aquí, que Dios coló conmigo, que Dios se la agarró también. Sí. O sea, con mi familia. En mi familia hubo una racha, por ejemplo, de tíos que murieron, mi abuelo que murió, y en ningún momento yo escuché a mis tías preguntándose por qué nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque parecía que era uno tras otro y así agarran y familia, mucha gente padre. ha vivido esa experiencia Pues sí, con el COVID, sí. sobre todo. Y algunos lo han vivido en fe, otros con la murmuración. Sí, ¿verdad? lastimosamente no lleva a nada. Bueno, vamos a ir a la pausa. Por cierto, Notifides cumple 10 años, padre. Noticiero de Suyapa Medios. Increíble. Ya está anunciado aquí. 10 años cumple el 1 de mayo. Y yo 10 años de estar en Divino Niño. ¿Cuándo los cumple, padre? Los cumplí en marzo. Ah, bueno, ya vamos a celebrar con los 70. Una sola. Una sola fiesta. Bueno, vamos a la pausa. Recuerde el número telefónico 2257-1511. Le recomendamos llame temprano, porque ya en los últimos 10 minutos normalmente sirve para conclusiones, para orar también por todos ustedes. Así que después de la pausa, tenga el número telefónico habilitado 2257-1511 y si no a través del Facebook Live de Suyapa Medios para que usted pueda hacer sus preguntas. Vamos a la pausa en respuestas. Continuamos con su espacio de respuestas, Padre Ovidio. Ya listo el mensaje para la 97ª Jornada Mundial de las Misiones. El DOMUN 2023, Corazones Fervientes, Pies en Camino.
trasfondo de Emaús. Sí. Eso es. Cabalito nos cayó, mire, Sí. qué bonito lo que dice. A lo largo del camino que va de Jerusalén a Emaús, los corazones de los dos discípulos estaban tristes, como se reflejaban en sus rostros, a causa de la muerte de Jesús en que habían creído. Ante el fracaso del Maestro crucificado, su esperanza de que Él fuese el Mesías se había derrumbado. Parte del trasfondo de este mensaje del DOMUN 2023. El DOMUN. Agradecemos a Teresa allá en Choluteca, que fue vecina aquí en Prados Universitarios, por su saludo. Gracias, Teresa, a honrar el nombre de esa santa. Es la intención cuando se pone el nombre. Sí. Pero ahora son Mía. Sí, Rebeca, Elizabeth. Sí. Antes era religioso eso, padre. Sí. O sea, 24 de abril, a mi tío, por ejemplo, un tío nació el 23, le pusieron San Jorge. Creo que si mal no estoy, Ya. algún Jorge está en el santoral. Pero antes caía en 15 de octubre, Santa. El 26 de mayo es San Felipe Neri. Ajá. Y yo soy 26 de abril. Entonces, Lo combinaron. Ovidio Neri. Hay llamada. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, caballero, ¿cómo están? Un gusto saludarle. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Víctor Manuel, quiero hacerle, bueno, no quiero una pregunta, sino que como quedé picado, entonces decidí hablar. Padre Ovidio, yo Sí. soy una persona que soy feliz a pesar de que tengo una enfermedad incurable en mi Sí. cuerpo. Qué bueno. Mi Qué bueno que es enfermedad feliz. Mi enfermedad se llama retinosis pigmentaria, Sí, conocida en el bajo mundo como ceguera nocturna. sí, Yo soy una persona no vidente. sí. Yo ya he hablado muchas veces a su programa y yo me siento feliz, pues a pesar de mi ceguera, Sí. pues para mí ha sido una bendición. Sí, y es un ejemplo para tantos que se amargan la vida, que se intoxican su existencia por tener una discapacidad. Gracias por su ejemplo, así como Lucio, como Denis. Tendremos que hacer un encuentro con todos ellos, de verdad. Sí. Encuentra un domingo para reunirnos en un gimnasio, ¿verdad? Para recibir sus testimonios y dar palabras de aliento. Dirigido por aquel delegado El delegado de Colancho. de Olancho, Sí, no recuerdo el era nombre ahorita. Músico católico, sí. Cantautor. No Sí. vidente también. No vidente también. Yo creo que sería bueno ir pensando que la Pastoral Nacional se replanteara un encuentro. Y yo voy a decir algo que se lo iba a decir personalmente a Monseñor José Vicente, que reúna a los delegados de la palabra, así como hizo Monseñor Rodríguez cuando entró de auxiliar, los convocó y fue una reunión espectacular Sí. ahí en el Gimnasio del María. Ahorita las comunicaciones son buenas, las distancias son menos porque la diócesis se redujo. Ujú. Hagámoslo un sábado en el Polideportivo de la Católica para levantarse un poco el avivamiento, Sí, darles ánimo y vida, porque son los que mantienen viva la llama de la fe en tantos sectores rurales y marginales, porque esa es la verdad. La proyección de ellos, la mayoría es en sector rural o marginal. Así es. Israel Pineda nos dice, felicidades padre, tengo una pregunta. ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué significa Jesucristo para el pueblo judío? ¿Es cierto que no es el Mesías, el Hijo de Dios? No, para ellos es un rabino, un maestro de la fe como Nicodemo. Un profeta. No, lo llaman rabino. Un rabino. Rabino hace. Ok, un rabino. Bueno, saludos a Israel Pineda. Nos vamos hasta Olancho con María. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Cómo está? Buenos días, hermano Oscar. Dios me le bendiga y me le bendiga al Padre Ovidio también. Gracias, María. Díganos. Pues a pesar de mi enfermedad que yo he tenido cáncer, pero aquí paso alegre viendo Qué bien. este programa tan bello que tienen todos los días, que yo no me lo pierdo. Gracias, María. Y qué bueno esa expresión que usted dijo. Yo hice mi cursillo también y No ha he sido perdido los servidora colores de los todavía. movimientos. Qué bien, María. A honrar ese nombre, María, que significa en Les griego. pido la elegida. oración. ¿Sí? Mucha oración por mi salud, Padre. Sí. Y qué bueno que vive eso desde la perspectiva pascual, como dice Pablo. Ya que yo tengo mucha fe, Padre, y yo mi testimonio lo voy a contar después y lo voy a andar contando por todas las iglesias del mundo. Vaya, excelente, María. Como dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Jesús. Todo sufrimiento vivido desde la perspectiva cristológica tiene carácter redentor. Pablo, ofrezcan sus cuerpos como hostias vivas, agradables al Padre, en la carta a los Romanos. Y en la carta a los Colosenses, completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Jesús.
Todo sufrimiento tiene carácter redentor cuando lo asociamos a Cristo Salvador. La pasión de Cristo se perpetúa siempre. Todo lo que hagan con mis hermanos pequeños, conmigo lo hacen. Dios no asiste impasible al drama humano. Dios no es ajeno al drama humano. Por eso se hizo historia, se apellidó pesebre, se encarnó, ¿verdad? Como dice San Atanasio, lo que no es asumido no es redimido. Y por eso asume nuestra frágil condición. Y cuando en el Evangelio dice el Hijo del Hombre, Él quiere subrayar su aspecto humano. ¿Sí? Sí. Ernestina García Peña en Facebook nos dice: buenos días, Padre Ovidio, que Dios le siga bendiciendo, siempre lo extrañamos en Suyapa, nos dice. Ernestina, ya. Sí. Leti Orellana dice: Padre Ovidio, soy una persona soltera, mi pregunta es ¿qué es la lujuria? Quiero una explicación. La lujuria es vivir una sexualidad sin normas morales. Ahí está. Verónica Flores, Dios bendiga su vida, Padre, saludos desde el Zamorano. Verónica Flores, Zamorano, gracias. Sí. Lilian Carolina Rivera dice: saludos, Padre Ovidio, un abrazo con mucho cariño de parte de la familia Rivera Andrade desde el Chagüite Maraita. El Chagüite, sí. Famoso el Chagüite, ¿no? Sí. Gracias, familia Rivera, son personas referentes de la aldea. Sí. Olga Ramírez dice: muchas bendiciones para todos del programa, soy fiel oyente, son de buena orientación aquí en el Jícaro Grande Maraita también. Bueno, sintonía de Maraita. Fuimos párrocos ahí. Ahí, mire, por algo es. Alba Moncada, feliz cumpleaños, felicidades, Dios le siga dando mucha sabiduría y le deseo cumpla muchos años más con salud y sobre todo con prosperidad espiritual. Padre Ovidio Rodríguez, siempre le llevo en mis oraciones, nos dice Alba Moncada. Gracias, Alba. No le quiero decir lo de Monseñor Santos, ¿verdad? Queda entre ustedes. Bueno, Sandrita, buenos días. Buenos días, que Dios los bendiga a los dos, ¿verdad? Y a todos, ¿verdad? Los que están ahí en la cabina. Y saludando al Padre Ovidio, deseándole muchas felicidades, que va a cumplir años. Padre Ovidio, nosotros lo queremos mucho. Gracias, nosotros Sandra. Somos de su escuela, formados de su escuela. Gracias, Sandra. Y de parte de mi madre, que usted sabe que lo quiere mucho. En la Monterrey. En la Monterrey. Tal vez ella se lo quiere decir, pero se lo dice con el corazón. Ella no se mueve escuchando su programa. Pues la saludamos. Sí, gracias, y que le Padre, ponga que vida a Dios los lo años. bendiga. Gracias, Sandra. Que la Virgencita Suyapa siempre lo cuide y todos los que están ahí. Felicidades, Padre. Gracias, Sandra. Saludes a su mamá. Gracias. Bueno, tenemos el número 2257-1511 habilitado para que usted pueda hacer sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios en este espacio de respuestas. Ana Marina Andrade, saludos y bendiciones, Padre Ovidio, que Dios le regale muchos años más desde la parroquia Madre Dolorosa. Madre Dolorosa. Aquí en Los Pinos. Los Pinos. Gracias, gracias. Está Stephanie Nicole también. Padre Ovidio, muchas felicidades, feliz cumpleaños. ¿Qué hace usted normalmente, padre, en su cumpleaños? No me despego de eso. De veras. Desde tempranito. Mira, uno de los primeros que llama es Santos o Ana, de aquí de la parroquia. Sí. Para las 5:30 de la mañana. No, Vea, está despierto usted. Sí, ya estoy despierto. No, de verdad, paso... Me duele la mano. Tiene que andar cargando el teléfono. No, y también no mando un mensaje igual para todos, por lo menos digo gracias individual, ¿verdad? Contesto a todos eso. Personalizado. Sí, y ando con el cargador en la bolsa. Sí. Bueno, No, mañana almuerzo con uno de la parroquia que cumple años el mismo día. Ahorita vamos a almorzar con el hijo de Fanny Quiñones, que fue presidente de la fundación, que en paz descanse. Él sigue la tradición de su mamá. Interesante como que fuera genético, ¿verdad? Heredar costumbres buenas, sí. A veces no buenas también, ¿verdad? Pues sí, tenemos que abrir los ojos de la fe, contemplar al resucitado en la escucha de la palabra. Cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Y el corazón arde cuando la palabra llega ahí donde la situación se está dando y tengo la receptividad de María, la receptividad de José, de ser receptivos a un mensaje recibido y recibirlo como María, con una actitud de esclavo, porque así lo dice ella. He aquí la esclava. El esclavo no tiene derechos, no se pertenece, le pertenece a su Señor, y así se entregó ella. Y esa es lo que debemos creer, en la fuerza ejecutiva de la palabra. Palabra que Dios pronuncia se cumple. Hágase el cielo y se hace el cielo.
Isaías capítulo 55, la palabra de Dios es como la lluvia, no regresa a mí, sino produce fruto. Pedro, después del discurso del pan de vida, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Soldado pagano, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. María, he aquí la esclava, hágase en mí según tu palabra. Es palabra creadora, es palabra generadora de algo nuevo, es palabra de vida, como lo dice Pedro, es palabra sanadora, como lo entiende el soldado pagano, palabra salvadora, porque el Salvador se encarna en el seno virginal de María. Palabra que el Señor pronuncia se cumple. Por eso el Salmo 114, tu palabra me da vida. Y fue lo que le dio a los peregrinos de Maús, que eran muertos andando. Muertos andando, muertos de decepción, de miedo, de sentimientos negativos que les invadían, y la palabra les iluminó el sendero. Por eso la respuesta sálmica era bonita: me enseñarás el sendero de la vida. Padre, ¿está largo Jerusalén de Maús? 10 kilómetros. Así lo dice el texto. Bastantito. Estuvimos ahí hace, con el padre Juan Pablo Peloquín. No habían nacido, creo. Bueno, tenemos a María nuevamente desde Olancho. María, ¿se le olvidó decirle algo al padre? Sí. Adelante. Hola, buenos días, padre. Buenos días. Aquí me tiene de nuevo, mire. Díganos. Aquí felicitándolo por su cumpleaños, que está tiernito mañana. Y gracias. que el divino creador del universo me lo colme de ricas, abundantes bendiciones. Y que María Santísima me lo lleve siempre de su mano, y a todos los que están laborando ahí en la radio. Gracias, María. Que Dios me les bendiga, me los guarde y me los proteja, hoy, mañana y siempre. Gracias, gracias. A usted también. Y a superar el cáncer con la ayuda de Dios. Ahí donde la ciencia y la fe se confabulan, valga la expresión, se unen para manifestar la gloria de Dios a través de la ciencia y de la fe. Sí. Bueno, gracias a la gente en Olancho. Por aquí nos reportan señal Rodríguez Cruz Memi. Bueno, también saber Patipaguaga, Melba García, Marilú Reyes, que nos está escuchando siempre, Selenia Castro. Bueno, muchas personas, Verónica Flores, Leti Orellana, Esmeralda González, muchas felicidades. Padre Ovidio, Dios lo bendiga, le dice María Sagrario Aguilar, que siempre está... Asidua oyente. Sí, asidua oyente. Bueno, padre, hablábamos también del tema de por qué la Pascua se nos vuelve un poco... prolongada. Ajá. Aparentemente prolongada. Porque en Adviento tenemos posadas... Quisiéramos que fuera más amplio el Adviento. En la Cuaresma los Vía Cruz, y que las procesiones, que los actos penitenciales. ¿Por qué en la Cuaresma, padre? Porque en la Pascua. No. Eso lo venimos repitiendo ya casi una década, que sí. No tenemos creatividad para celebrar la Pascua. Me recuerda que hay un Vía Lucis, que lo trajo un colombiano. Ahí están las estaciones, sí. Y lo que narra son las apariciones. Recuerdo que en la parroquia lo hicimos un año y había una buena asistencia, una 50 de personas. Lo hicimos ahí en los predios de la Universidad Católica. Por decir, esa es una iniciativa, los retiros pascuales, ¿verdad? A la luz de los peregrinos de Maús. Es interesante una relectura o la misma relectura del libro de los Hechos. Una relectura en el sentido de que aplicada a mi propia comunidad, ¿verdad? Ahí donde vivo mi fe. Una lectura meditada, una lección divina a la luz de los Hechos de los Apóstoles para fortalecer, para nuclear la comunidad, cualquiera que fuese, la de Renovación, de que Juan 23, que Cursillos, ¿verdad? Necesitamos tener esta vitalidad en la palabra, ¿verdad? A veces nos detenemos mucho en las apariciones, en las revelaciones, le damos más trascendencia que a la palabra revelada. Creo que en esto debemos ser claros y prioritarios, ¿verdad? Le damos, reitero, más importancia a una revelación, a unas, ¿cómo se llaman las que diste vos? Las visiones. Visiones, le damos más trascendencia. Creo que con razón la Iglesia como maestra solo nos pone 3 relatos de aparición en los 3 primeros domingos, y eso es educativo, porque no podemos vivir de apariciones. Hay que vivir del presente continuo de Dios, como comenzará el 4º domingo de Pascua. Yo soy el buen pastor, el 5º yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El yo soy subraya
el presente continuo del resucitado y lo que dice la carta a los hebreos. Sí. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sí. Isis Herrera, felicidades Padre Ovidio de parte de la familia Herrera. Dios le mantenga siempre fuerte, siga adelante con esa misión evangelizadora. Dice. Bárbara Reyes, benditas palabras del Padre Ovidio para nosotros los enfermos. Bendiciones para todos allí en Soyapa Medios y felicidades por su cumpleaños. Barbarita es un gran apóstol de la pastoral de la salud. De veras. Estuvo en catecumenado en el Luarque, pero hace una labor increíble hasta ir a dejar enfermos a Santa Bárbara. Y está enferma, según lo que dice, está enferma. Según lo que nos dice. Noemí Palma, buenos días. Padre Ovidio, saludos. Felicidades por su cumpleaños, que Dios le bendiga y acompañe siempre, que le regale muchísimos años más con mucha salud también. Sí, es que la salud es importante. Sí, con eso... Por eso la petición de la canción, salud, dinero y amor. Lo que piden muchos en la plegaria, no hagas en tu voluntad, sino salud, dinero. Esmeralda González, que Dios le bendiga su vida, Padre Ovidio. Felicidades en su cumpleaños y que sean muchos años más para seguir disfrutando de su edificante mensaje de todos los lunes y de todos los días, en la reflexión. La reflexión hoy no hubo. No, Padre. Se me olvidó grabar. Me está dejando mal. Y yo que le iba a presentar después. Bueno, y de todos los días, mañana sí espérela. Que sean muchos más de todos los lunes. Abrazos fraternos a la distancia desde España. Desde España, pertenezco a la parroquia Maximiliano Kolbe, dice. Perteneció, sí. Sí. Y todavía se siente parte. Se siente parte de la parroquia. Sí. Que es de su mismo decanato. Sí. La Kolbe. Exactamente. Parroquiona esa, Padre. ¿Ah? Parroquia gigante. La nuestra gigante. Sí, yo voy a hablar con el obispo. Hago una división porque es demasiado. Por favor. Le dije ayer, mire, hay una colonia que tiene 2.420 viviendas habitadas. Es el Sauce, que tiene circuitos diferentes. Ahí celebramos el sábado, como el sábado pasado, deteniendo las carpas de la tormenta. Padre, son parroquias que tranquilamente podrían salir 3 de ahí. ¿Ah? Sí. Podrían dividirse, así como San José Obrero. Sí. Soyapa, cuando yo estaba aquí, era una sola y hay 4. Sí. Tatumbla, San Antonio Maraita, Icarito, Santa Teresita y Cristo Sacerdote aquí en la Vía Olímpica. Sí. Era una sola en mi tiempo. Pero salíamos a las 4 de la mañana en el burro, que le decíamos un carro pesadísimo, para el reducto Maraita. Se le daba en 4 Maraita y terminaba en el templo pequeño a las 5 de la tarde. Aquí era pesado. Sí. Pero tenía 35 años. Sí. Hoy tengo el doble. Bueno, Padre, estamos en semana de oración por las vocaciones también. Sí, por lo del Buen Pastor. Sí. El Padre René, saludos al Padre René de la Catedral de La Ceiba. La Ceiba. Que nos ha mandado también esta semana de oración por las vocaciones del 23 al 30 de abril, así que... Qué detalle interesante, Monseñor Garaciana se fue a celebrar Semana Santa. Sí, todita. Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Y me agradó escuchar al Monseñor Guido, que regresa a trabajar a Choluteca. Sí. Qué bueno. Es la gente que da la vida. Solo me doy un respiro, dijo Monseñor Guido, y de ahí regreso voy a Canadá, dice, y tiene años de no ir a Canadá, sí. según nos comentaba. Bueno, la semana de oración por las vocaciones, oren al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Pastores según su corazón. Sí. No como decía lo dijo como el cardenal Hume, encargado del clero en la época de Juan Pablo II. Cuidado, presbíteros, no sean profesionales de la fe o trabajadores de la fe. Y eso le pedimos a Dios, y la petición ayer estaba en la parroquia, que los noviciados, los seminarios sean espacios no para profesionalizarse en la fe, sino para ser testigos de la fe. Sí. Y eso vale para nosotros y para cualquier líder religioso, que no podemos ser profesionales ni trabajadores de la fe, sino testigos. Sí. Lo que decía Pedro ayer, de esto nosotros somos testigos. Y notas, cuando Jesús envía a los 12, no los envía en calidad de predicadores ni de curanderos, como sucede tanto en los católicos, ¿verdad? Los envía en calidad de testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Sean mis testigos. Y Pedro lo decía ayer, de eso nosotros somos testigos. ¿Quién es el testigo? El que se adhiere a su maestro y a la enseñanza del maestro, como lo fueron los apóstoles. Y era interesante escuchar a Pedro ayer en 2 momentos, en la carta y en el discurso, ¿verdad?, que hizo en Pentecostés, como la inspiración que le dio el Espíritu, que les hace convertir el miedo
en valentía y dejar las puertas cerradas para abrirse un poco al mundo, ¿verdad? Y Pedro va a hablar ahí enlazando a David con Jesús. Interesante el enlace que hizo, porque recordad que la clase que dimos, la historia como lugar de salvación, cuando el Señor le promete a David un reino que no tendrá fin, te construiré una casa, que no es un edificio, ¿no? Eso lo dice 2 Samuel 8, y lo cita bien el cántico de Zacarías: ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Sí. Bueno, nos están mandando ya anuncios del 3 de mayo, padre. Así. Viene el Día de la Cruz, ya. Es que es popular esa fiesta. 3 de mayo, Día de la Cruz. Y es interesante que te fijes qué cruz pone la gente. Es una cruz gloriosa. Sí. No es cruz de Viernes Santo. Y es sin Cristo. De flores, sí. De flores, llena de flores. Sí. En El Salvador tiene un carácter así un poco medio supersticioso, con frutas, le ponen en el techo, ¿verdad? Pero es admirable que esa devoción es tan arraigada, ¿verdad? Y la cruz que presentan es una cruz gloriosa. Padre, pero la que cumple 499 años, de ahí le viene el nombre. Cuando llegó Colón, el Día de la Cruz, y le puso Triunfo de la Cruz porque había sido liberado de una tempestad. Triunfo de la Cruz. Y se fue deformando, escribía la gente Triunfo de la, y dibujaba la crucecita, Triunfo de la. Entonces se fue de la T, Triunfo de la T, de ahí viene Tela. Tela no viene de él. Ya. Como Pedro, que se inventa, nuestro compañero Pedro Sierra ahí en el sonido, que inventa Casamata, dice. Ya empieza a decir el nombre. Ciguatepeque, sí. Empieza a decir. Bueno, padre, ¿tiene que ir con Cristo o sin Cristo la cruz del 3 de mayo? No podemos concebir un Cristo sin cruz ni una cruz sin Cristo. Me acordé del canto aquel, ¿va? Sí. No hay Cristo sin cruz. Sí. Pero la mayoría de personas la decora. La decora. Y es una cruz gloriosa, tiempo pascual. Sí. Mire, por ejemplo, aquí, nos dicen, esto es en Ojojona, en Santa Ana. Francisco Morazán dice: Monumento a la Cruz de Chatarra se complace en invitarle a la celebración del Día de la Cruz el día 3 de mayo de 2023 a las 3 de la tarde en las instalaciones de la Cruz de Chatarra. Ya. Yo celebré una colonia que se llama Santa Cruz, ¿verdad? Ahí celebramos los domingos a las 4:30 y el Día de la Cruz siempre está presente. Sí. Saludos a la parroquia Santa Cruz también, ahí del padre Fede Arbizú. Es cierto, ya es parroquia, ¿verdad? Es parroquia, ¿eh? Cuasi parroquia, pero... Sí, el mismo café en diferente taza. Sí, realmente que sí. Bueno, padre, Semana del Buen Pastor que se nos viene, Semana de Oración por las Vocaciones que también estamos viviendo, y este mes de mayo que lo iniciaremos el próximo lunes. 1 de mayo, Día del Trabajador. Y el trabajo. ¿Vamos a tener programa, padre? Yo creo que no. El Día del Trabajo y no se trabaja. No, hay que trabajar más bien. Hay gente que diga... El trabajo es salud, se trabaja en los enfermos. Bueno, ya vamos a estar anunciándoles si tenemos... No, y el mes de mayo dedicado a María, ya en las aldeas nuestras, eso es muy fuerte. Sí. Lo celebran por familia cada día. Y este año lo vamos a incentivar en el área urbana. Mes de las florecillas a María Auxiliadora también. Sí, 24 de mayo. A propósito, propaganda. Tenemos una conferencia en el salón allá en la parroquia de Santa Teresa, en la 15, de la Fundación Anahuinca. Queremos decir que estamos vivos. Claro. A pesar de la pandemia, los proyectos han sido pequeños, pero llegar a 850 alumnos de escuela con merienda, en la mayoría, o con el bolso escolar, a todos es gratificante. Claro que sí. Ya vamos a estar hablando de ello, padre. Tenemos una última comunicación. María Celestina desde Reitoca, Francisco Morazán. María, buenos días. Aló, buen día, padre. Buen día, María. Díganos. Sí, felicidades, padre, en su cumpleaños. Gracias, María. Y pelado. Del mero Reitoca nos llama. Sí, de los pedachos Reitoca. Ya. Muchas gracias, María. Que Dios le guarde. Padre, ¿me puede hacer un favor? Dígame. De orar por mi mamá y mi sobrino que pasan enfermos. ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá es Ernestina Lagos. Ernestina Lagos. ¿Y su sobrino? Y mi sobrino Josué Hernández. Ya. Nombres bíblicos, Josué Hernández. Sí. Está bien, María. Los confiamos a doña Ernestina y a Josué a la gracia y al poder de Cristo Salvador. Bueno, ahí está. La gente en Reitoca, allá al sur. Calor. ¿Ya te imaginas el clima? Donde el diablo vende charamusca. Bueno, últimos mensajes. Alicia Ortega, feliz cumpleaños, Padre Ovidio, que Dios le siga bendiciendo. Y
que siga instruyéndonos y transmitiéndonos el mensaje de Dios. Iris Mesén dice: buen día, saludos al querido Padre Ovidio, que Dios lo bendiga, que el Señor le regale muchos años más de vida, un abrazo siempre, lo escuchamos, familia Mesén Irías. Gracias, Iris. Y Luis, Sí. toca con la izquierda. Zurdo. El zurdo. Emigdia Mejía, felicidades Padre Ovidio, el Señor le permita cumplir muchos años más con mucha salud desde Houston, Texas. Saludos. ¿Sabes qué me dijo Hugo, encargado de la casa hogar sacerdotal? ¿Querés morirte luego? Venite. Qué bárbaro. Saludos al diácono. Han muerto dos seguiditos. Sí, saludos al diácono, el padre Alejandrino Munguía y el padre Reginaldo. Sí. Sí, menos de un mes, padre. Pero murieron dignamente, Sí, ¿verdad? sí. Tratados con dignidad, Sí, realmente con que la sí. delicadeza de las religiosas de Sagrada Familia y el enfermero, Sí. Cristian, que es muy especial. Y las instalaciones, padre, Sí. que también son de primer nivel, yo creo Sí. que también dan propicio a eso. Ese espacio que da vista a la ciudad, qué bonito, ¿verdad? Sí. Así, hermoso. Ahorita se debe ver un poco opaco, pero Sí, por la bruma. el humo que estamos Sí. respirando. Sí. ¿Cómo celebramos el Día de la Tierra, verdad? Con grandes esquemas. Sí. Y cómo nos responde la naturaleza con una Sí. tormenta. Fíjese que yo me alegré porque Copeco dijo se han apagado 14 incendios. Forestales, no zacateras. No. Forestales. Dios, me alegré, pero es que después dijeron de 1400. 14 de 14 de 1400, bueno, un 1.1% de La la de Ceiba estuvo sin energía, que lo confirme Denis, casi 24 horas porque quemaron una zacatera y quemaron los postes de la luz. Ceiba, turística en domingo sin Sí, energía. imagínese. Y con el Que la calor que hace. pérdida que hay para la gente, ¿no? Sí, claro que sí. Eso no lo medimos las secuelas para nada. Sí. ¿Viste el zorrito que apareció en mi parroquia en una casa? ¿verdad? Sí, sí, Qué sí. lindo el Sí, animalito. sí. Huyendo de- En Loar que salió otro también ahí. O sea, la naturaleza está migrando, padre. De Ya los bosques en la pandemia, ¿te acuerdas que entraron a la ciudad? a la ¿verdad? ciudad. Está pasando Increíble. lo mismo otra vez. Ahora estamos quemando el hábitat y vienen a nuestras habitaciones, valga la expresión. El zorrito lo vi en varios noticieros. Estuvo ahí, Sí. fue foto del día también Sí. aquí en Notifides. No, así que- Lindo el animalito, ahora sí un perrito. ¿Y Yo qué no lo lo hicieron? ¿Qué lo hicieron, Lo padre? mandaron al zoológico de allá Ajá. del Picacho. Ajá. Va a costar que se adapte, pobrecito. Sí, Pero ya, como es chiquito, su hábitat va a ser más fácil de asimilarlo. así es. En cambio, cuando los agarran grandes, sufren, Ya es más tienen complicado. duelo, Sí. porque sufren los animales. Eso la gente no lo percibe. Vaya, la mascota que tiene Hugo. Si vos andás con una loción, ya le das estornudadera. El ronca en la noche. Hijo, uy. Es un ser humano prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, padre, nos vamos a despedir siempre orando por esta semana de oración por las vocaciones. Domingo del Buen Pastor que se nos viene también, orar por nuestros pastores, nuestros obispos y sacerdotes, padre. De modo particular, pongamos en las manos de Dios a las comunidades neocatecumenales que están evangelizando en plazas públicas, que el Espíritu de Dios les convierta en testigos de lo que creen y celebran. Y ponemos en las manos de Dios esta semana de oración, que nuestros seminarios, nuestros noviciados sean espacios de encuentro con el resucitado, para convertirnos en testigos y no en profesionales de la fe ni trabajadores de la fe. Que esa gracia se la dé Dios a los formadores que han vivido experiencias de fe como pastores, para que transmitan lo vivido en esa formación que se les da integral. Y ponemos en las manos de Dios a todos los que nos escuchan, que sufren, que aprendamos de Denis, de María, de Lucio, otro hermano que nos llamó, que es no vidente, cómo viven la experiencia de la discapacidad en fe. Muestran en el tono de su voz el gozo, la alegría y la esperanza. Que los sentimientos derrotistas que tenían los peregrinos de Maús queden atrás y salgamos jubilosos como corrieron ellos a Jerusalén, como lo hacen las comunidades neocatecumenales, a dar testimonio de que Cristo vive, que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Todo cae en las manos de Él para que haga esto según su voluntad. Amén. Amén. Bueno, padre, gusto tenerlo acá siempre.
Gracias. La próxima le voy a tener confortable. la próxima cafecito, pancito ahí. Para mantener el color. Bueno, Jimmy, hemos terminado respuestas. Usted lo puede ver a la 1 de la tarde, si mal no estoy, a través de Suyapa TV, y a las 7 de la noche en repetición. Así que, Jimmy, vuelvo con usted.